El propósito de este video es presentar en forma de reseña la encuesta continua de hogares, su origen y sus características actuales en Uruguay. Se ubica dentro del quinto de los temas a desarrollar en el módulo número 2 del programa de estadística social básica, que se refiere básicamente a la encuesta de hogares y a sus utilidades. La encuesta de hogares de Uruguay es un caso particular de un fenómeno latinoamericano que empieza a observarse en la década del 60, a principios del 60, una vez que Kennedy lanza su Alianza para el Progreso como un intento de generar en los diferentes países políticas desarrollistas que contrapesen la influencia que la Revolución Cubana y los partidos comunistas tenían en la presentación de demandas de desarrollo y de bienestar en América Latina. No bien la Alianza para el Progreso empieza a trabajar en los países de América Latina, encuentra que la información sistemática sobre la cual tomar decisiones de políticas es extremadamente escasa, contándose, y no en todos los países, con censos de población. Por eso es que entre 1961 y 1964 se termina de formular y elaborar lo que se dio a llamar el modelo Atlántida, un tipo estándar de encuestas de hogares donde estaba contemplado todos los aspectos necesarios para su implementación. Evidentemente, tal encuesta de hogares requería modificar la estructura de las oficinas de estadística de la región, creando equipos técnicos con la competencia suficiente para abarcar todas las etapas requeridas en un trabajo de esta naturaleza, es decir, desde la selección de una muestra, desde el cálculo de los ponderadores, de la supervisión del trabajo de campo, del diseño de los cuestionarios, de la codificación y crítica de los cuestionarios, de la digitación y del almacenamiento de los mismos, la tabulación, como se le decía en aquellos años, y la elaboración de informes y su difusión. A pesar de los esfuerzos de inversión en recursos humanos y en diseño institucional que esto implicaba, se consideró fundamental a los efectos de cambiar el modo en que las políticas públicas eran elaboradas en la región. Desde ese momento se diversificaron, digamos, el conjunto de encuestas en América Latina. Por ejemplo, hubo encuestas que estaban centrados en los problemas de empleo, otros eran encuestas de propósitos múltiples, no solamente empleo, sino también condiciones de vida, educación, salud, crianza de niños, encuestas de gastos e ingresos, o de encuestas de ingresos y gastos todos los años o solamente un semestre, y encuestas para determinar los niveles de pobreza. Necesariamente, y esto fue muy propio al principio, no todas las encuestas relevaban información con la misma precisión y con la misma amplitud para todos los temas, sino que tenían focalizado algunos aspectos. ¿Sí? Así también la cobertura geográfica de las encuestas variaba y mucho. En algunos países era una encuesta en sus comienzos de las capitales nacionales y su área metropolitana. Luego se extendían a otras capitales u otras ciudades importantes del país, o eventualmente las capitales provinciales o estaduales o departamentales, en el caso de países como Paraguay, Colombia o Uruguay, que tienen departamentos. Las grandes ciudades o encuestas finalmente urbanas que cubrían o pretendían cubrir todo el espectro urbano, o encuestas nacionales representativas como termina siendo la encuesta de hogares en Uruguay. Para que tengan una idea, en fines de los 70, es decir, con una década de hecho esto, teníamos encuestas en países como Argentina, como Brasil, como Chile, como Colombia, como México y Perú, ¿sí? También Venezuela había empezado con algunas encuestas. Uruguay había tenido alguna experiencia de encuestas, pero gruesamente a fines de los 70 el esfuerzo de 10 años de impulsar con esto, dictaduras mediantes, inestabilidades mediantes, crisis económicas mediantes, no había prosperado en todos los países.
En los 2000, una década, o sea, 20 años después del esfuerzo, la CEPAL y el CELADE impulsan el proyecto de mejoramiento de las encuestas y medición de las condiciones de vida en América Latina, proyecto MECOVI, que duró unos 4 años, que se propuso reunir a los equipos técnicos que estaban trabajando sobre encuestas y discutir un conjunto de problemas comunes que estaban teniendo todos ellos. Estas encuestas fueron fundamentales porque a partir de este proyecto fue fundamental porque a partir de ese momento la medición de la pobreza y la introducción de aspectos específicos de la política social, por ejemplo cobertura, criterios, duración, empezaron a ser introducidos, sistemáticamente estudiados. A fines de los 2000 tenemos encuestas en todos estos países, en Argentina, en el Estado Pluricultural de Bolivia, en Brasil, en Chile, ¿sí? En Colombia, en Costa Rica, en Cuba, en Ecuador. Todos los países han desarrollado sus encuestas. No todas las encuestas se realizan a lo largo del año, es decir, son permanentes o continuas, como también se le llama, sino que esas encuestas se concentran en un mes del año. Y también vale decir que no todas las encuestas de América Latina se desarrollan todos los años, como es el caso de Uruguay, sino que se hacen cada 2 años, como es el caso de Chile o de México, ¿sí? A los efectos de concentrar un trabajo en periodos muy acotados. Otro dato interesante para quienes quieren husmear un poco más en estos detalles, el CEDLAC de la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina, cuenta con 300 bases de datos de encuestas de hogares de América Latina desde los fines de los años 80 hasta el presente. Ustedes pueden entrar a la página web del CEDLAC y ahí abajo a la izquierda está donde dice encuesta de hogares y ahí uno puede descargarse y ver todo lo que hay. Concentrémonos en Uruguay y veamos cómo es la encuesta de hogares de Uruguay. Definiciones básicas. Es un programa anual de relevamiento de información que desarrolla el Instituto Nacional de Estadística. Es decir, está alojado en el Instituto de Estadística. Y es de carácter anual y es de carácter continuo. Continuo quiere decir que cada uno de los 12 meses se hace un relevamiento. Es decir, se están los encuestadores en la calle levantando aproximadamente unos 300 a 500 hogares por mes. La encuesta de hogares desde el año 2006 va para 14, 15 años, es nacional, quiere decir que cubre a todos los residentes en hogares particulares del país. Hasta el año 2005 inclusive no lo era una encuesta urbana. Se realiza en todos los hogares particulares, es decir, no incluye los llamados hogares colectivos, como puede ser un residencial de ancianos, como puede ser un hogar de niños huérfanos, tampoco indaga sobre las cárceles, obviamente, ¿sí? Indaga sobre diferentes características de la estructura demográfica, sobre el empleo, la condición de actividad y empleo de sus habitantes, los logros educativos, la cobertura de salud y características de la vivienda, ya sea en la parte infraestructural, es decir, en cuanto a edificación, como el equipamiento de confort que pueda tener, ¿sí? La encuesta de continuos hogares es en Uruguay, como en otros países de América Latina, el más importante instrumento de relevamiento de información económica y social sobre la población uruguaya. Es más importante aún que el censo en razón de la amplitud de temas y de la precisión con que se mide. Y es muy importante además porque permite hacer trabajos en prácticamente una amplia gama de temas. Sin embargo, la encuesta de hogares debe decirse inmediatamente que es una encuesta de actividad económica, es decir, de empleo. Entra dentro del conjunto de nociones de empleo, ¿sí? En segundo lugar, es una encuesta que está dirigida a medir ingresos. Derivado de los ingresos, la pobreza por ingresos. Pero estos son los dos pilares con que nació y los dos pilares en los cuales se asienta más importantemente la encuesta.
Veamos una sinopsis histórica muy rápida. En los 60 se intenta hacer un primer relevamiento en Montevideo y de hecho también se hace un relevamiento en el interior, en el Uruguay rural, que tiene muchísimos problemas. El marco muestral usado era del censo de 1963, había poco tiempo pasado, pero del año 63 al año 75 es importante saber que hay una movilidad, una migración interna y externa muy importante en Uruguay, y en ese proceso de cambios y de migraciones, evidentemente lo que habían sido localizados como población en el año 63, ya muchos no estaban en el área rural en el 68. 81-82 se intenta retomar el trabajo de hacer una encuesta de hogares, se le llama encuesta nacional de hogares, se hace en el medio rural y en el medio urbano, pero por separado, incluso de las fechas, ¿sí? Se hicieron algunos informes preliminares, ninguno muy definitivo, y el proyecto se suspendió debido a la crisis económica del 82 que circunscribió el relevamiento a Montevideo. En 86, ya envuelta la democracia de Uruguay, la Dirección General de Estadística y Censos, como se llamaba el instituto en ese momento, inicia el relevamiento en Montevideo y en las capitales del interior. Luego, en el 90, se agrega a estos 19 estratos de muestreo, se le agrega las localidades, todas las localidades mayores de 10.000 habitantes, que a la sazón eran Paso de los Toros, Bella Unión, San Carlos, ¿sí? Y Pando y Las Piedras, ¿verdad? En el departamento de Canelones. En el 97 se extiende a ciudades mayores de 5.000 habitantes, es decir, además de las localidades de 10.000, si habían ciudades entre 5 y 10.000 habitantes en el departamento, se incluían en la muestra, se sorteaban y se incluían en la muestra. Y finalmente 2006 es cobertura urbana rural. Vale la pena decir que hasta el año 2005, que asume como directora Alicia Melgar en el INE, Instituto Nacional de Estadística, los microdatos, es decir, los datos de cada una de las encuestas realizadas en hogares o en personas, eran prácticamente secretos y extremadamente difícil conseguirlos. A partir del 2005 es que el INE empieza una política de absoluta transparencia y los microdatos están colocados en la web. ¿Sí? Aquí podemos ver la página web del instituto, la actual página. Yo ahí ticleé en encuesta continua de hogares y dentro de encuesta continua de hogares les estoy mostrando la encuesta 2019, o sea, la que terminó hace 6 meses atrás. Ahí está la base de datos en un archivo .sab, es decir, en SPSS, pero convertible a cualquier formato de procesamiento estadístico. Está la base en DBF también, está la base en .dat, o sea, en 3 formatos de archivos distintos. Está la ficha técnica que describe qué mide, cómo se mide en la encuesta de hogares. Está el formulario de la encuesta de hogares. Está el diccionario de variables, el boletín técnico de microdatos y estudios, estratos y unidades primarias de muestreo, que es el diseño muestral de la encuesta. Ustedes pueden ingresar en cada uno de esos documentos y profundizar en conocimiento. Nosotros en el curso vamos a trabajar, por ejemplo, con el formulario de encuesta. Para que tengamos una idea de qué dimensión tiene la encuesta, estamos hablando de 42.507 hogares en 2019 y 107.870 personas. Más o menos rondamos las 110.000, 112.000 personas en las encuestas de hogares, lo cual es un tamaño extremadamente grande para ser una encuesta de hogares. La encuesta de hogares tiene módulos que se llaman permanentes y módulos específicos o temáticos que cambian año a año de acuerdo a el proyecto de relevamiento que tiene el instituto. Tiene unos módulos de identificación, un módulo de vivienda que tiene que ver con los materiales, con el equipamiento, con la tenencia, un módulo de cómo está compuesto el hogar, quienes lo integran, datos demográficos de la persona, como por ejemplo sexo, edad, lugar de nacimiento, migración, apariciones, datos secundarios y datos educativos. Luego tiene
módulos específicos, por ejemplo, TIC, uso del tiempo, juventud, que meten ahí adentro un conjunto de variables bastante amplio. Luego está el módulo de actividad laboral, que es un módulo en sí mismo, que es bastante detallado. El módulo de ingresos, hay más o menos unas 50 preguntas para determinar el nivel de ingreso de cada persona. Luego hay dos módulos que se agregan a los datos que tienen que ver con la sumatoria de los ingresos del hogar y la estimación de los egresos, gastos del hogar. Si uno ahora mira, por ejemplo, dentro del módulo de personas, del módulo E y del módulo F, ahí tenemos el agrupamiento por capítulos. Nosotros vamos a trabajar estos capítulos en la guía de práctico número 2. El módulo de ingresos personales se levantan por 3 fuentes de ingreso: transferencias, negocios propios y trabajo independiente. Transferencias básicamente es una cuestión muy nueva, antes no estaba, y tiene que ver con la voluntad o el interés que tienen los ministerios de desarrollo de cuantificar cuánto se está dando a las personas. Aquí tiene una imagen de cómo es el cuestionario, es decir, en este caso de las preguntas de educación. Como pueden ver, las preguntas tienen una doble tendencia, es decir, hay preguntas abiertas, por ejemplo, ¿sabe leer y escribir? ¿Asiste o asistió a algún centro educativo? ¿Ese centro educativo era público o privado? ¿Cuántos días de la semana asiste? Son preguntas que pueden tener una respuesta simplemente de marcar o una respuesta con un número o con una letra. ¿Qué es lo que se hace con la encuesta de hogares? Como ya se dije, fundamentalmente empleo, esa es la información más importante, y además se brinda trimestralmente, lo mismo que el ingreso de los hogares y la evolución de los ingresos. La incidencia de la pobreza se calcula una vez al año y se publica una vez al año. Luego, el Ministerio de Educación y Cultura y la Dirección de Evaluación de la ANEP levantan la información de asistencia y con eso hacen los informes sobre la situación de Uruguay, educativa de Uruguay, y luego la cobertura de salud también. Les dejamos acá algunas opciones para mirar este tema en la bibliografía.